Adoremos al Padre, solo al Padre. There's nothing more important that we could be doing No hay algo más importante en lo cual estemos ocupados than applying our hearts to know God y aplicarlo a nuestras vidas para realmente conocer a Dios and thinking about how we can serve Him better. y ver cómo podemos servirle mejor. If you were with us last evening, Si usted estaba con nosotros anoche, we studied from this verse in 1 Peter. estudiamos en este versículo ahí en 1 de Pedro 1 And there we find this statement, to be holy, for I am holy. y encontramos esta frase, sed santos porque yo soy santo. And we studied the second part of that statement last night, Y anoche estudiamos la segunda parte de esta frase, about the holiness of God. acerca de la santidad de Dios. We looked at Isaiah chapter 6, Estuvimos analizando ahí en Isaías capítulo 6 and how Isaiah got to see a vision of God in heaven, y cómo Isaías tuvo la oportunidad de ver una visión de Dios en el cielo, where he could see His holiness and its perfection. donde pudo ver la santidad y la perfección de Dios. And so this evening we want to look at the first part of this statement, Así que el día de hoy queremos ver la primera parte de esta frase, the command that is given to us el mandamiento que ha sido dado para nosotros, to be holy. para ser santos. We consider how this verse that Peter wrote Y vamos a considerar cómo es que Pedro escribió esto. was a quotation from the Old Testament, Es una narración o una parte del Antiguo Testamento, when God was bringing the children of Israel out of Egypt. cuando estaba Dios trayendo al pueblo de Israel fuera de Egipto. But we need to go back a little bit further to get some more background, Y necesitamos ir un poquito más adentro para poder entender el contorno, because this concept goes all the way to the Garden of Eden, porque este concepto va hasta el huerto del Edén. when God was creating everything in the beginning. Cuando Dios creó todas las cosas en el principio, He made the earth and all the plants, Él hizo la tierra y todas las plantas, He made the animals, hizo también los animales. but the crowning of His creation La corona en su creación was the people. fue la gente. And the reason that He created people, Y la razón por la cual Él creó a la gente, because God said, let us make man in our image. Él dice, vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza. God wanted something on His creation Dios quiere algo en su creación that would reflect who He que is, pueda reflejar quién es Él, something that would reflect His glory. algo que refleje su gloria. And so God created them in that perfect place. Así que Dios lo creó en ese lugar perfecto And He put them in the Garden of Eden. y los puso en el huerto del Edén. And God would come down to them, Y Dios bajaba y platicaba con ellos. and they would walk together, Y ellos caminaban and juntos. they would talk together, Y ellos se enseñaban juntos. and they had a very close Y relationship. tenían una relación muy cercana. That was the way God wanted it to be. Esa es la manera en que Dios deseaba una relación. But then man sinned, Pero después el hombre pecó. and man rebelled against that glory that God had. El hombre se rebeló en contra de la gloria de Dios. And when sin came into the picture, Y cuando el pecado vino a la fotografía, the image that God had created la imagen que Dios había creado, had been marred. ahora ya se había modificado. It was broken. Ya estaba quebrada. And the picture of God's glory could not be seen in its fullness. Y la imagen de la santidad de Dios ya no se podía más ver en su totalidad. But God did not give up on that picture. Pero Dios no simplemente aventó esa fotografía. And throughout history, A través de la historia we have God working with His people encontramos Dios que ha estado trabajando con su gente to restore that image. para poder restaurar esa imagen. God led the people of Israel out of Egypt. Dios sacó al pueblo de Israel fuera de Egipto. And we noticed last night about the mountain of Sinai. Hablamos también anoche acerca del monte Sinaí, When God came down to show Himself to His people. cuando Dios bajó para mostrarse a su propia gente. There's another detail of that story I want to notice. Hay otro detalle que quiero mencionar acerca de esa historia. Moses went and he talked to God. Dice que Moisés fue y habló con Dios. And when Moses talked directly to God, Y cuando Dios habló directamente con Dios, he began to absorb God's glory. dice que empezó a agarrar la gloria de Dios. And then Moses came back to the people, Y entonces Moisés regresa con la gente and his face was shining with the glory of God. y dice que su rostro estaba resplandeciendo con la gloria de Dios. It was so magnificent, it scared the people. Era algo grandísimo que asustó aún a la gente.
But I want to look at the New Testament. Pero quiero ver algo en el Nuevo Testamento. We find an even more magnificent story. Encontramos otra historia mucho más grande que esta. In 2 Corinthians chapter 3, verse 7 and 8. 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? So here Paul is comparing the glory Moses had Aquí está comparando el apóstol Pablo la gloria de Moisés con la gloria de Dios, to the glory that we have. con la gloria que ahora nosotros tenemos. Now notice verse 18. Y vean lo que dice ahora el versículo 18. Y todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. This is very exciting. Esto es algo muy excitante. That image that was broken in the Garden of Eden La imagen que se quebró en el huerto del Edén is being restored. dice que ahora ha sido restaurada. God's bringing his image back. Dios ha restaurado esa imagen nuevamente. And he is saying that we are reflecting that image, Y dice que nosotros somos el reflejo de esa imagen. not by our own power, No por nosotros, a nuestro propio poder, but by the Spirit of God. pero por el Espíritu de Dios. Like Moses got to see God's glory, Como cuando Moisés pudo ver la gloria de Dios. and he reflected that to the people around him. Y dice que esa gloria la pudo reflejar con la gente que estaba cerca de él. Paul is telling us, A Pablo nos está diciendo, he says, you are getting to see the glory of God dice, ustedes están viendo la gloria de Dios through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo and you need to start reflecting that. y necesitan empezar a reflejarla. It should be obvious. Eso sería obvio como hijos de Dios. We talked last night about the word holy, Anoche hablamos acerca de la palabra santo. how that is, by definition, something that is different or set apart. Decíamos que la palabra santo simplemente es algo que está separado del resto, Something that is clean and undefiled from all else. algo que está súper limpio y que no ha sido afectado por nada más. But there's another word I want to notice this evening, Pero hay otra palabra que quisiera que viéramos en esta noche, and that's the word godliness. a la piedad. So we find this word of godliness, Encontramos la palabra piedad, and that is holiness in action. esa es la santidad en acción. It's when we see God in His sacredness, Es cuando vemos a Dios en su santidad and then we put that into action in our lives. y entonces lo agarramos y lo ponemos en nuestra vida. So that's what we want to consider. Así que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. This is not just an absence of evil. Esto no solamente es sacar a lo malo de nuestras vidas, This is not just keeping the bad stuff out. no solamente sacar aquello que nos afecta. Godliness is reflecting God in all His goodness. La piedad es que se refleje en toda su bondad. So let's look at those points that we mentioned last night. Así que vamos a analizar los puntos que vimos anoche. We talked about how we see God's presence. Dijimos que íbamos a ver cómo podemos ver la presencia de Dios. We see honor. Honra, We see fear. temor, We see exclusion. también ser separados And we see worship in heaven. y la adoración en el cielo. And so we want to think about how we can apply those in our lives. Así que vamos a ver cómo esos principios los podemos aplicar a nuestra vida. There are a lot of issues that we often come across in this subject. Hay muchos problemas con los cuales nos enfrentamos cuando queremos poner en práctica la piedad. And we don't have time to cover every single possible issue. Y no tenemos tiempo para poder atacar o analizar cada problema que se presenta. But we want to look at these principles. Pero queremos ver estos principios. Because if we think about how they apply, Porque si pensamos en cómo los aplicamos, they will shape the decisions we make about all the different issues. entonces vamos a empezar a hacer decisiones en base a la piedad. One point I want to make first. Un punto que quiero hacer primero. Godliness is a process of growth. La piedad es algo que va creciendo.
Notice this verse in 2 Corinthians chapter 7. Dice allí en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Notice here he says we are in the process Dice aquí que estamos en un proceso of perfecting holiness. de poder llegar a la perfección en la santidad. That doesn't mean it's just one bar you cross and then the game's over. No quiere decir que solamente vamos a hacer un paso y el juego ya se terminó. It's a lifelong process. Es un proceso que nos va a durar toda la vida. It says perfecting. Dice aquí perfeccionando. Perfect is a very high bar. La palabra perfeccionar es una barra muy alta. We recognize that we're not perfect, Nosotros reconocemos que no somos perfectos, but we are in the process of pursuing that. pero estamos en el proceso de alcanzar esa perfección. If you get discouraged in this process, Si usted llega a desanimarse en ese caminar and you think this call to holiness is too high for you to reach, y usted piensa que este proceso es muy alto para usted poderlo alcanzar, remember it's a process of growth. recuerde que es un proceso de crecimiento. Start where you're at. Empiece donde está. Don't get discouraged by looking at other people. No se desanime mirando a los demás lo que están haciendo. Just start where you're at and grow from there. Empiece a crecer donde usted está y no se fije en los demás. But maybe you think you're pretty good, Pero tal vez usted piensa, pues yo soy muy bueno. and you want to look down on somebody else. Y tal vez está empezando a mirar en alguien más hacia abajo. Remember that they're in a different place on their process of growth. Recuerden que estamos en una diferente etapa de crecimiento. We are in a family that is growing together. Estamos en una familia que cada quien está creciendo a su paso. And just like a family on the earth Y así como la familia aquí en la tierra has children of many different ages tiene hijos en diferentes edades and many different stages of growth, y en diferentes etapas de crecimiento, in the church we also have that. es el mismo proceso también en la iglesia. And so we need to work together, Así que necesitamos trabajar juntos. never being proud, Nunca debemos de estar orgullosos, ser orgullosos, but never being discouraged. pero tampoco desanimarnos. The pattern that we've noticed throughout the scriptures. Vean aquí el patrón o lo que hemos visto en las escrituras. First he said, be holy, as I am holy. Dice aquí, ser santos porque yo soy santo. We also notice we are created in the image of God. Y dice también que hemos sido creados a la imagen de Dios. We also noticed last night that God wants His will to be done on earth. Y anoche también estudiamos que la voluntad de Dios tiene que hacerse aquí en la tierra, As it is in heaven. así como también se hace en el cielo. God is serious about us reflecting Him. Dios es muy serio y pone atención en que nosotros reflejemos esa luz. That's the totalness of God's plan for us. Esa es la totalidad del plan de Dios. And so we need to take it seriously. Así que tenemos que tomarlo esto en serio. As we look at these principles Conforme vemos estos principios that we observe in heaven de que podemos observar allá en el cielo and we apply to our y lives, que los podemos aplicar en nuestra vida, these are going to affect how we work. es de la manera en que van a afectar nuestro trabajo. It's going to affect how our families are. Va a afectar cómo nuestras familias son. It's going to affect how we relate to one another. Va a afectar también en cómo nos relacionamos unos con otros. It's going to affect how we dress. Va a afectar en cómo nos vestimos. It's going to affect how we talk Va a afectar en cómo hablamos and what kind of friends we y have. qué clase de amigos tenemos. We could talk about all those issues, Podemos hablar acerca de todos estos problemas, but I think we need to start with these principles pero creo que necesitamos comenzar con estos principios that will guide our process of thinking de que van a poder guiar nuestro proceso de pensamiento so that we can make good decisions in all of those issues. para que podamos entonces hacer buenas decisiones en esos procesos. Remember, Recuerden, we often ask the question, choice I am making good enough? cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿es correcto lo que estoy decidiendo? And so we look at the choice Y entonces miramos las opciones and we ask, if I did this, would that be a sin? y vemos la opción y decimos, si hago esto, ¿será pecado? And that's a very good question. Es una muy buena pregunta.
We need to know if it's a sin. Necesitamos saber si es pecado. And if it is, we have to avoid it. Y si es pecado, necesitamos evitarlo. But I think the question needs to go a step farther Pero yo creo que la pregunta necesita ir un paso más adelante. and not just ask, is that a sin? Y no decir, ¿es esto pecado? But we need to analyze the choices we're making Necesitamos analizar las decisiones que estamos haciendo. and ask, is this the best I can do Y podemos decir, esto es lo mejor que puedo hacer to reflect God's image in my para life? reflejar la imagen de Dios en mi vida. That takes the bar a little higher. Eso va a elevar la barra más alto And it affects our thinking. y va a afectar nuestra manera de pensar. And it keeps us pursuing Que holiness. nos va a ayudar a que sigamos persiguiendo la santidad y la piedad. So we first noticed Así que primero que nada notamos in the vision that Isaiah saw of heaven, de la visión que Isaías tuvo acerca del cielo, the most significant aspect el aspecto más significante is God's presence. es la presencia de Dios. When we think about our lives Cuando pensamos acerca de nuestras and vidas the need for piety and holiness, y la necesidad de piedad y de santidad en nuestras vidas, it's easy to look at our actions es fácil mirar a nuestras acciones and think, well, that was pretty impressive. y podemos decir, eso fue muy bueno. I'm doing a good job at this. Estoy haciendo un excelente trabajo con esto, But it's not our piety. pero no es nuestra piedad, It's not our actions no son nuestras acciones that bring significance to our que lives. traen un valor o significado en nuestras vidas. It's the presence of God. Es la presencia de Dios. So when Isaiah sees God's presence, Así cuando Isaías ve la presencia de Dios, it shakes the entire scene. dice que entonces estremeció toda la escena. And so when we think about our lives Y cuando pensamos en nuestra vida and how God's presence must be in our lives, y cómo la presencia de Dios debería ser en nuestras vidas, does that shake us? eso nos hace temblar, Does that make us different? eso nos hace diferentes. Think about your home, Póngase a pensar en su casa, and your family. en su familia. Would it be different if God came home with you this evening? ¿No sería diferente si Dios regresara con usted a su casa? Would there be things in your house that you would want to be different? Habría seguramente cosas en su casa que usted quisiera que fueran diferentes. Would you treat your family better? ¿Usted trataría mejor a su familia? Would you be more kind to one another? ¿Sería más amable unos con otros? Maybe you'd wear some different clothes Tal vez estaría usando diferente ropa or talk a little different. o hablar un poco diferente. But what we find in the scriptures Pero lo que encontramos en las escrituras is that God's presence is always with us. es que la presencia de Dios está todo el tiempo con nosotros. So we have to think about how does that shape our lives? Así que necesitamos saber cómo eso está moldeando nuestras vidas And how are we reflecting that reality? y cómo vamos a reflejar esa realidad de nuestras vidas. Vamos a leer ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Here once again, God, the writer is quoting from the Old Testament. Una vez más, aquí el escritor está mencionando algo del Antiguo Testamento And he is showing them how God's presence in their midst y les dice cómo la presencia de Dios estaba en sus vidas needs to shape their y de lives. esa manera puede modificar o debiera modificar sus vidas. He says, come out away from the evil. Y dice, sálganse de lo malo, Separate yourself from it. sepárense totalmente de ello. Why? ¿Por qué? Because God is among us. Porque Dios está entre nosotros. God is with us. Dios está con nosotros. And he cannot be with the evil. Y Dios no puede estar con alguien que hace lo malo. So you have the choice. Así que usted tiene la decisión. Are you going to be with God? ¿Usted va a estar con Dios Or are you going to be with the evil? o usted va a estar con el enemigo? Notice the next verse in chapter 7, verse 1. Vamos a ver ahora el versículo 1 del capítulo 7. Dice así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
So here is the same verse that we noticed a little earlier. Aquí está el mismo versículo que estudiamos hace ratito. And the reason he is giving us Y la razón por la cual nos lo ha dado for needing to have this pursuit of perfection es por la necesidad que tenemos de alcanzar esa perfección. is because God is in our Y midst. porque Dios está entre nosotros. Notice what he said a little bit earlier in that passage. Vean lo que dice también un poco antes en ese pasaje. How is this applied? Cómo eso se aplica a nosotros. Verse 14 through 16. El versículo 14 al versículo 16. Dice, no unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque qué asociación tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué armonía Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el santuario del Dios viviente, como Dios dijo. Here we find one of the commands that is given to us. Aquí vemos uno de los mandamientos que se nos han dado In order to reflect God's image more fully, para que podamos reflejar de manera completa la imagen de Dios. God does not want His people developing relationships with people who are not His people. Dios no quiere que nosotros tengamos relaciones con aquellos de amistad, con aquellos que no son su pueblo, In a way that would draw them away from God. de manera que nos vayan a alejar de nuestro Dios. We can have friends in the world, Podemos tener amigos en el mundo, but we need to think about how those relationships are. pero necesitamos pensar cómo esas relaciones se están llevando a cabo. Are those relationships going to pull us away from God? Esas relaciones nos van a llevar lejos de Dios. God says you can't be unequally yoked. Dios dice que no podemos unirnos en yugo desigual. You have to be yoked to God. Usted tiene que estar unido en el yugo con Dios. We talked about how this would affect our homes. Y hemos hablado cómo esto afectaría nuestras casas. Things like what entertainment we choose to Por use, ejemplo, qué entretenimiento estamos teniendo en nuestras casas, the clothes we wear, la ropa que estamos vistiendo, and the language we use. el lenguaje que usamos. Has to be shaped by God's presence. Tiene que ser manipulado por la presencia de Dios. Allí en Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Here we are given the command Aquí estamos recibiendo el mandamiento to draw nigh to God. para que nosotros nos acerquemos a Dios. We recognize that we all have His presence in our lives. Reconocemos que todos tenemos la presencia de Dios. If we are Christians, God is with us. Si somos cristianos, Dios está entre nosotros. But what this verse tells me Pero ¿qué es lo que este versículo me está diciendo? is that we can get closer. Es de que nosotros podemos estar más cerca. Just being a Christian Simplemente con ser un cristiano. is not the best we can do. No es lo mejor que podamos hacer. We can constantly be drawing nigh to God. Constantemente podemos estar acercándonos a la presencia de Dios. And we are given the promise Y estamos dando la promesa that He will draw nigh to us. de que Él también se acercará a nosotros. So let us think about this. Así que vamos a pensar acerca de esto. As we go about our daily lives, Conforme vamos en nuestra vida diaria, are our homes and our lives en nuestras casas, en nuestras vidas, shaped by the presence of God in them? siendo moldeados por la presencia de Dios. But not only did Isaiah see the presence of God in heaven, Pero no solamente Isaías ve la presencia de Dios en el cielo. the second principle we notice El segundo principio que notamos that Isaiah observed in heaven que Isaías vio en el cielo is that it is a place where God is honored. es que había un lugar donde Dios es honrado. Honor means something that is valued. Honra es algo que es valioso, It's something that is considered very precious. es algo que se considera muy precioso, It is protected. es protegido It is given the respect that it deserves. y se le da un respeto que merece. And that is the attitudes that the angels have around the throne of God. Y esa es la actitud que los ángeles tenían alrededor del trono de Dios. And so as we look into our own lives, Así que conforme miramos a nuestras propias vidas, we need to ask the question, do I have that kind of honor for God? necesitamos preguntarnos, ¿tengo el mismo honor por Dios como los ángeles?
Just like the angels who give their total devotion to Him, Así como los ángeles dieron su total devoción a Dios, do I value God for who He is? yo le doy el valor a Dios por lo que grande que Él es, Do I give Him the respect that He deserves? le doy el respeto que Él merece. And one of the most significant things about true honor, Y algo que es de gran valor con el honor real, does not just obey when people are watching. no solamente obedece cuando las gentes están mirando. True honor serves because it respects God. El honor perfecto obedece a Dios porque está ligado a Dios directamente. It doesn't matter how many or how few people No importa cuántas personas, muchas o pocas, lo estén mirando, are putting pressure on you to do right or wrong. o cuánta presión le esté poniendo las gentes para hacer lo correcto o lo incorrecto. When we have true honor for God, Deberemos de tener el honor perfecto para Dios. we will truly pursue Him from our hearts. Entonces nos va a salir del corazón y vamos a buscar eso. Notice this scene in heaven. Vean esta escena ahí en el cielo. We read this book. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. While these angels have true and undivided honor for God, Todos estos ángeles tenían la misma idea de honor hacia Dios. we have to ask, is that the kind of honor we have? Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos ese mismo honor para Dios? Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. We have to ask that of our own selves too. Necesitamos preguntarnos eso mismo también nosotros. It's easy to come to church Es muy fácil venir a la iglesia and dress up and act real great, y podernos vestir y actuar muy bien, and we look like we're real pious on Sunday morning. y cuando nos presentamos aquí, nos presentamos como una excelente persona. But what do our lives really reflect? Pero, ¿qué sucede en nuestra vida diaria? Is our heart really engaged? ¿Está nuestro corazón realmente ligado a Dios? Not just to show on Sunday morning, No solamente el venir y mostrarnos los domingos, but a dedicated pursuit to honor God sino una dedicación que busque la piedad de Dios with all of our choices. con todas nuestras opciones. When you think about what honor looks like in our lives, Cuando vemos el honor, cómo se pudiera ver en nuestras vidas, I can't help but think of a boy and a girl who are dating. no le puedo dar otra imagen, o la imagen que se me viene es un muchacho y una muchacha que están saliendo. They have honor for each other. Ellos tienen honor el uno al otro, They're protecting each other. se están protegiendo uno al otro, They're never ashamed of the other. no se avergüenzan uno del otro, They want to look out for the best interests. y ellos buscan el mejor interés por la otra persona. And their lives and their actions Pero sus vidas y sus acciones start to be shaped by each other empiezan a ser moldeadas por el carácter de la otra persona and reflect one another. y se empiezan a reflejar como la otra persona. We can figure out how to honor the people that we want to honor in life. Así que nosotros sí podemos hacer eso. ¿Cómo podemos honrar a las personas? Can we have that kind of honor for God, Podemos hacerlo de esa manera con Dios, where our lives are shaped by Him, donde nuestras vidas son moldeadas por Él, so that we reflect who He is? para que podamos reflejar quién es Él. Do we honor His Word in the way we should? Honramos su palabra en la manera que debería ser, Not just giving it lip service, no solamente darle un servicio de labios, but dedicating time to it. sino una dedicación en la palabra de Dios. If there's something you truly value in life, Si hay algo que usted realmente le da un valor grande en su vida, you're going to be willing to invest time in it. usted va a invertir mucho tiempo en ello. You're going to go to expenses to pursue it. Y usted va a gastar mucho dinero para poder estar bien con eso que le gusta. Because you really want to have that. Porque usted realmente quiere tenerlo y que se vea bien.
And if we have that kind of honor for the Word of God, Así que si tenemos esa clase de honor por la palabra de Dios, it will hold that place in our lives. entonces vamos a tener ese lugar especial en nuestras vidas, It is a very high priority. que es una prioridad muy alta. What is the most important thing of your day? ¿Qué es lo más importante en su día? Some people might say, well, it's work, Mucha gente va a decir, bueno, pues es el trabajo. or it's my friends. O puede decir, son mis amigos. But it's reading the Bible and studying God's Word. Pero estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, Is something you honor with a high priority in es your algo day. que usted honra en su vida diaria como una gran prioridad. It needs to be one of your first priorities. Necesita ser una de sus mayores prioridades en su vida. And by that, you will reflect your honor for God. Y de esa manera usted va a reflejar el honor que tiene para con Dios. But another principle that we see in heaven En otro principio que también vimos en el cielo is that it is a place of fear. es que es un lugar de temor. When Isaiah came into heaven Dice que cuando Isaías fue al cielo and he saw who God was, y él vio quién era Dios, he began to tremble at who he was. dice que empezó a temblar y se dio cuenta de quién era él. He recognized how powerful God was. Él reconoció lo poderoso que Dios era And he had a true fear of God. y entonces tenía un temor real por Dios. En este versículo nada más el temor de Dios. We've read this verse several times, Este versículo lo hemos leído varias veces but he's telling us how to perfect holiness. y este nos está diciendo cómo vamos a perfeccionar la santidad And he says to do it in the fear of God. y nos dice en el temor de Dios. When we recognize how powerful God is, Cuando reconocemos qué tan poderoso es Dios, we will treat him with the respect that that deserves. entonces lo vamos a tratar con el respeto que Él se merece. We will fear his power and his Vamos majesty. a tenerle temor a su majestad, a su poder, lo que Él es. Moses and the children of Israel also showed us this. Moisés y el pueblo de Israel nos enseñan esto. When they saw God's power, Cuando ellos vieron el poder de Dios, they trembled in fear of his majesty. dice que empezaron a temblar ante la majestad de Dios. And so I have to ask the question today, Así que tengo que hacer esta pregunta el día de hoy. do we tremble in fear for God's majesty? ¿Nosotros temblamos cuando vemos la majestad de Dios? Ecclesiastes 12, verse 13. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. As the preacher summarizes our responsibility, El predicador resume cuál es nuestra responsabilidad he says the most important thing in life y dice lo más importante en nuestras vidas is to fear God es que le temamos a Dios and keep his y commandments. entonces guardar sus mandamientos. So often when we fall into sin, Así que cuando nosotros caemos en pecado, it's because we have a moment in our life es porque tenemos un momento en nuestra vida when we fail to realize the fear of God. donde no nos damos cuenta que se nos fue el temor de Dios en nuestras vidas. It's something that has to saturate us Es algo que nos debe de saturar y llenar todo nuestro ser and affect all of our decisions. y afectar todas nuestras decisiones. And we often have the question, Yo creo que todos tienen esta pregunta. what is good fear and what is bad fear? ¿Qué es un buen temor y un mal temor? Over in the book of 1 John, Allí en Primera de Juan there we read the verse that perfect love casts out fear. dice que el amor perfecto saca el temor. So a lot of people ask the question, what kind of fear should we have? Así que mucha gente pregunta, ¿qué clase de amor debemos de tener? And that's a great question, Y es una pregunta excelente, because the fear that love casts out porque el amor que echa fuera el temor is not something we should have. es algo que no deberíamos de tener. But yet all through scriptures, Pero a través de las escrituras there is a good fear that is commanded. hay un temor que está mandado que nosotros tengamos. Notice this verse in Exodus 20. Vean lo que dice ahí en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Here we have both kinds of fear described. Aquí tenemos las dos clases de temores descritas. When God comes to his people Cuando Dios viene a su gente and they're terrified, y ellos están terrificados, they're running away from him. entonces empiezan a correr lejos de Él. God says, don't have that kind of fear. Y Dios les dice, no tengan esa clase de temor. Come back to me. Vengan a mí. He says, the reason I showed you my majesty Dice, la razón por la cual les muestro mi majestad was so that you would fear me es para que ustedes me tengan temor and not sin. y no vuelvan a pecar. So we find two different kinds of fear described. Así que encontramos dos clases de temor que se nos describen aquí. One kind of fear Una clase de temor runs from God like a coward. dice que nos aleja de Dios y corremos como cobardes. The other kind of fear comes trembling and bows in his presence. Y la otra clase de temor nos lleva a la presencia de Dios y le veneramos. And so all through the Bible, Así que a través de toda la escritura we find this command over and over again encontramos este mandamiento una y otra vez, to cultivate true godly fear in our lives. que debemos de cultivar el verdadero temor de Dios en nuestras vidas. The kind of fear that is not paralyzed, El temor que no nos vaya a paralizar, but the kind of fear that motivates. sino el temor que nos ayude a motivarnos. It's a kind of fear that looks at God in his majesty Es un temor que nos va a llevar a la majestad de Dios. and is drawn to his presence. Y entonces nos va a acercar a su presencia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. He's giving us a responsibility Aquí el apóstol Pablo nos está dando una responsabilidad to work out our salvation. de que debemos de trabajar en nuestra salvación. And he says to do that with fear and trembling. Y dice que lo debemos de hacer con temor y con temblor. One of my favorite chapters in the Bible is Psalms 103. Uno de los pasajes más favoritos míos en la escritura es Salmos capítulo 103, versículo 17. And in this chapter, God describes his mercy and his love to his people. En este capítulo Dios describe su gracia y misericordia por su gente. He describes how his compassion is like a father's compassion. Y Él muestra la compasión como un padre la tiene para con sus hijos. It says that he knows that we're weak. Y Él dice que sabe que nosotros somos débiles. It says that he knows we fail. Y Él sabe que nosotros le vamos a fallar. But it concludes with this verse. Pero termina con este versículo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. The mercy of God is from everlasting to everlasting. La misericordia de Dios está del principio de la eternidad hasta el final de la eternidad. His mercy will never run out, Su misericordia nunca se va a agotar, but only for those who fear him pero únicamente va a ser accesible para los que le tienen temor and keep his y commandments. guardan sus mandamientos. Another principle we notice from heaven Otro principio que notamos acerca del cielo, that we need to apply in our lives que necesitamos aplicar en nuestras vidas, is that certain things have to be excluded. es que ciertas cosas tienen que ser excluidas. There are things that cannot come into the presence of God. Hay cosas que no pueden venir a la presencia de Dios. Notice this verse in Revelation. Vean lo que dice aquí en Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Here we find a description of how clean and perfect heaven is going to be. Aquí encontramos una descripción de qué tan precioso y limpio el cielo va a ser. And it's easy for us to look forward to that perfect time to come. Y es muy fácil para nosotros mirar hacia adelante para cuando estemos en ese lugar. But are we cultivating that kind of a principle in our lives today? Pero estamos cultivando esa clase de principio en nuestra vida. If we're going to be fit to live in a place like that, Si estamos pensando en vivir en un lugar como ese, we have to start practicing now. debemos de empezar a practicar desde el día de hoy. We have to recognize what things need kept out of our lives. Necesitamos empezar a reconocer qué cosas necesitamos desterrar de nuestra vida.
Think about the entertainment that you consume. Por ejemplo, el entretenimiento que consumimos. There's a lot of things out there that need kept out. Hay muchas cosas allá afuera que necesitan sacarse de la vida del cristiano. Those kind of things corrupt us. Esas cosas nos van a corromper. And we might think, well, it doesn't really matter that much. Y podemos decir, realmente eso no importa así mucho que digamos. It's just a joke. Es solamente una broma, I can laugh about it, but I wouldn't really do it. pero me puedo reír porque realmente no voy a hacer lo que están diciendo ahí. But if we're going to apply this principle in our life, Pero si vamos a aplicar este principio en nuestras vidas, we're not going to be making a joke out of this kind of stuff. nosotros no vamos a estar haciendo chistes con algo de esto. We're not going to be laughing at dirty jokes. No vamos a estar hablando de chistes rojos o cochinos. We're not going to invite that kind of stuff in on the television. No vamos a invitar ese tipo de programas a nuestra televisión. We're not going to listen to music that talks about that kind of thing. No vamos a escuchar música que habla acerca de ese tipo de cosas. We're not going to surround ourselves with friends that do that kind No of nos thing. vamos a juntar o rodear con amigos que hagan este tipo de cosas. In 1 Corinthians 15, En 1 Corintios 15 Paul says that evil company will corrupt your limbs. dice el apóstol Pablo que las malas costumbres corrompen las buenas compañías. If you think that you can hang out with the wrong crowd, Si usted cree que puede estar conviviendo con un grupo de personas malas and you can watch all those bad things, y que usted puede identificar todas las cosas malas que ellos están haciendo and you can listen to the filthy music, y que puede escuchar la música mala que ellos escuchan, and you think, oh, it won't affect my choices in life, y usted va a decir, eso no va a afectar mis decisiones en mi vida. you're wrong. Usted está mal. It's going to affect you. Claro que sí le va a afectar. Just like looking at the glory of God Así como la presencia de Dios will begin to reflect in our lives, se va a empezar a reflejar en nuestras vidas, allowing the evil of the world también dejando que lo malo del mundo will also be reflected in our lives. se venga en nuestras vidas, lo vamos a empezar a reflejar. And so if we want to go to a place like this, Así que si queremos ir a un lugar como este, let's start applying that principle in our lives today. necesitamos empezar a aplicar ese principio en nuestras vidas. Notice what David wrote. Vean lo que David escribió. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mí ojos, cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Not only do we all have that responsibility personally, No solamente tenemos esa responsabilidad personal, but parents need to think about that especially for their young children. los papás tienen que tomar esta responsabilidad especial por sus hijos. When children are very young, Cuando los niños son muy chiquitos, they are very moldable. dice que son muy moldeables. They are absorbing the influences around them. Ellos están absorbiendo toda la influencia que los rodea. The entire destiny of their life La eternidad de su destino is being shaped at a very young age. se moldea en una edad muy pequeña. And so if we want to have heavenly homes, Así que si nosotros queremos tener hogares celestiales, we need to start thinking about this principle of exclusion. necesitamos empezar en excluir estas cosas malas. Just like these things are not going to get into heaven, Así como estas cosas no van a entrar al cielo, if we want to reflect God's will on the earth, si queremos reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra, like it's done in heaven, así como se hace en el cielo, we need to start keeping some stuff out. necesitamos empezar a sacar cosas de nuestra vida. We need to keep it out of our homes. Necesitamos sacarlo fuera de nuestros hogares, We need to keep it out of our lives. fuera de nuestras vidas. Parents have a huge Los responsibility padres tienen una gran responsabilidad and a massive influence over their children. y una influencia muy grande en sus hijos. So please don't take that opportunity for granted. Así que por favor no malgaste esa oportunidad. Find ways to insulate your children from the evil around them. Busque maneras para poder proteger, para poder cubrir a sus hijos de lo malo que hay en el mundo. Without isolating them from society. Si usted no los cubre de la sociedad, It's a challenge in the world we live in. es un problema en el mundo que estamos viviendo. But work together. Pero estamos juntos. We're not here to figure this out on our own. No estamos aquí para
sacar la respuesta de nosotros mismos. So talk amongst yourselves. Así que necesitamos hablar entre nosotros Work on these y problems trabajar en nuestros problemas and find solutions y buscar soluciones to insulate but not isolate. para poder proteger a nuestros hijos, pero tampoco dejarlos fuera del mundo. But finally, I want to notice the last principle. Y finalmente quiero hablar de este último principio We observe in heaven. de lo que observamos en el cielo. Heaven is a place of worship. Es un lugar de adoración. It's a place where the constant adoration is given to God. Es un lugar donde la adoración constante se le está dando a nuestro Dios. It's not something that just happens on Sunday morning up there. No es algo que sucede solamente los domingos por la mañana, cada primer día de la semana allá en el cielo. It is a constant praise and worship to Him. Es una constante adoración hacia Dios. And if our lives are going to reflect His will on the earth, Y si nosotros vamos a empezar a reflejar su esencia en nuestras vidas, we need to have lives and homes necesitamos tener vida en nuestras casas that are saturated with worship for God. que estén saturadas con la adoración a Dios. This does not reduce the significance of Sunday morning. Esto no quiere decir que vamos a quitar los domingos por la mañana. Those are special times that God has called His church together. Esos son lugares o momentos especiales que Dios le ha mandado a su iglesia. We cannot neglect those responsibilities Y to no worship. podemos dejar esas responsabilidades. But just because we do those responsibilities Pero no solamente porque ya cumplió con esas cosas, does not reduce the daily responsibility. no reduce la responsabilidad diaria como hijo de Dios. Notice Romans chapter 12, verse 1. Vean lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Every day of our life Cada día de nuestras vidas is a worship to God. es una adoración a nuestro Dios. It's not something we just do when we come together. No es algo que hacemos cuando nos juntamos. And He describes this as a sacrifice. Y Él lo describe como un sacrificio. Think about the Old Testament sacrificial system. Piense cómo se hacía el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Did they go out to the sheep and find the sick one, Dice que se iban afuera y encontraban una oveja que estaba enferma, the one that had a broken leg? una que estaba con la pierna quebrada, Say, well, that one's not very good anyway. We'll use it today. y decían, bueno, pues esa no está muy buena, pero vamos a usarla como quiera. God very specifically told them Dios específicamente les dijo a ellos if they didn't bring the very best in their worship, que si no le traían lo mejor en la adoración, it wasn't going to be accepted. no iba a ser aceptado. And so those sacrifices were described Así que esos sacrificios que estamos describiendo, as the smoke going up to heaven. de ese humo que iba subiendo hacia el cielo, It describes God as smelling that y sacrifice. podemos ver que Dios está recibiendo ese olor de esa ofrenda. And He was pleased with their sacrifice. Y Dios estaba contento con ese sacrificio. So let's think about our lives today. Así que vamos a pensar por nosotros en nuestras vidas. When we present our lives as a living sacrifice, Cuando presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, what does that smell like to God? ¿cómo es ese aroma a nuestro Dios? Is He pleased with that sacrifice? ¿Él está contento con ese sacrificio? Or are we bringing the broken leg one? ¿O le estamos trayendo a aquel animalito que está quebrado? Are we bringing a worship that is corrupted by the world? ¿O le estamos dando una adoración que ha sido corrompida por el mundo? If we remember this verse Si nosotros recordamos este versículo and our responsibility to worship Him, en nuestra responsabilidad de adoración a Dios, it will really help us in our pursuit of holiness. realmente esto nos va a ayudar en nuestra búsqueda de la santidad. Because this is not just about us. Porque esto no es acerca de nosotros. This is our relationship to God Esta es la relación que queremos con Dios and how we reflect Him in our life. y cómo lo vamos a poder reflejar en nuestras vidas. Deuteronomy chapter 6. Allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Does that sound like worship was in the leftover time at the end of the day? Podemos pensar que la adoración se dejó en la última parte del día cuando ya no había cosas que hacer. If everything else is done, maybe we can pull out the Word of God and read it. Y una vez que hemos hecho todas nuestras ocupaciones y entonces sacamos la palabra de Dios y estamos listos para leer su palabra, No. claro que no. What God is asking Lo que Dios está exigiendo is that reverence for Him and His Word. es reverencia por Él y su palabra. It's not just another box you check off the list. No solamente es algo que usted puede palomear, It's something that saturates our life. es algo que debe saturar nuestras vidas. It's not like you find 4 times to check the box and you're done. No es algo que usted recibe una carta o una tarjeta que trae 3 espacios para que los llene. Una vez que se llena, dice usted ya la hice. But you're in a constant pursuit of this. Al contrario, es una constante crecimiento en esto. Studying God's Word needs to be regular. Estudiar la palabra de nuestro Dios tiene que tener bases regulares. And so I would ask you this evening, Así que yo le pregunto en esta noche, where does studying God's Word fit in your schedule? ¿dónde está el estudiar la palabra de Dios en su itinerario? Is it for the leftover time? ¿Lo deja para la última parte del día Or is it a priority? o hay una prioridad en su vida? Is it something you have scheduled and regular ¿Es algo que usted tiene marcado en su calendario que lo va a hacer? so you don't overlook it? Que no está con la seguridad que no se le va a pasar, Spending time in His Word, pasando tiempo en su palabra, singing and praying, cantando, orando a Dios. all of these things that make our life and worship to Him. Todas estas cosas hacen una adoración a nuestro Dios. And so think about what your home looks like. Así que póngase a pensar cómo se mira su casa. Does your house look like a place of worship? Su casa parece un lugar de adoración. When your children come home, is that what they see? Cuando sus hijos vienen a la casa es lo que sus hijos pueden ver. When friends come to your house, Cuando los amigos vienen a su casa, do they immediately realize this is a place that worships God? ellos pueden ver y dicen, este es un lugar de adoración para Dios. There's a lot of houses you can go into. Hay muchas casas a las cuales podemos ir, And as soon as you walk in the door, pero tan pronto usted camina en la puerta, you probably know what sports team they like. usted se da cuenta qué clase de deporte ellos juegan. You probably know where they work. Usted se puede dar cuenta dónde trabajan You probably know a lot about them by just looking at them in their house. y tal vez todo eso usted se va a dar cuenta fácil nada más por ver lo que está alrededor allí en la casa. But when people see you and see your house, Pero cuando la gente ve a usted y ve su casa, is this what it looks like? esto es así como se parece como esto. Is it saturated with the reverence for God and His Word? Está saturado con la reverencia hacia Dios. Is your life overflowing with glory and worship for Him? Está su vida sobrepasada por el poder y la gracia de nuestro Dios. That's what's going on in heaven. Eso es lo que sucede en el cielo. And we pray the model prayer from Jesus. Tenemos la oración de Jesús, Your will be done on earth, que la voluntad de Dios se haga también en la tierra, just like it's done in heaven. así como se hace en el cielo. But are we serious about making that more than just prayer? Pero realmente somos serios en poner en práctica esa oración. Are we serious about practicing that in our lives? Realmente somos serios en llevarlo a la práctica, hacerlo diligentemente. There's so many other things we could look at on this. Hay muchas cosas más de las cuales pudiéramos analizar. And so don't let your thoughts stop here. Así que su pensamiento no deje que se pare aquí. Consider these principles that we observed in heaven Considere estos principios que se vieron en el cielo and think about how you can apply them in your life. y piense cómo estos principios pueden ser aplicados en su vida Think about how you can shape your home y ver cómo esos pueden moldear también su and hogar how you can guide your family y cómo puede guiar a su familia and how you can be an expression to the world around you. y cómo puede ser una expresión viva de la palabra de Dios en este mundo, Of God's image on the earth, la imagen de Dios en esta tierra. of God's will being done on the earth, Entonces la voluntad de Dios sería hecha en la tierra, and a place where holiness is expressed, en un lugar donde la santidad es expresada, just like it is in God. así como se hace en la presencia de Dios.
This is something that is going to take a lot of work. Esto es algo que va a tomar mucho trabajo. It's not going to be an easy process. No va a ser un proceso fácil, But we have to be in this constant pursuit of growth. pero necesitamos estar en este constante crecimiento. And none of us are exempt from these struggles. Y ninguno de nosotros vamos a decir que no tenemos problemas. We all face the battles and the temptations. Todos tenemos tentaciones y batallas en nuestra vida diaria. And so I want to give you, as we close, 4 Y conforme cerramos, quiero darle 4 cosas, pieces of practical advice. Consejos prácticos para nuestra vida. Just some things that we can use in our daily lives Cosas que podemos usar en nuestra vida diaria to cultivate lives of holiness. para cultivar vidas de santidad. Number 1, you need accountability. Número 1, usted necesita tener alguien con el que le platique sus problemas y necesidades. God never designed his people to operate alone. Dios nunca pensó en que las gentes trabajaran individualmente. He designed his people to be together Él quiere que su gente trabaje juntos to help one another, para que se ayuden unos a otros, to work with one another. para trabajar en los problemas unos con otros. And when we're facing this question of how do we practice Y holiness, cuando nos enfrentamos a esta pregunta de cómo podemos practicar la santidad, it's something we're going to need help from each other on. es algo que vamos a necesitar ayuda de los demás. If there's something you know you're struggling with in your life, Si hay algo con lo que usted sabe que está batallando en su vida, don't tell me there's not. y no me diga por favor que no hay nada, We all have those struggles. todos tenemos problemas. Get some help. Agárrese ayuda. There's lots of people in the church who will be willing and ready to help. Hay muchas personas en la iglesia que están disponibles, que quieren ayudar. And so we need to develop that culture of accountability. Así que necesitamos desarrollar esa cultura de podernos abrir y platicar con las otras personas nuestros problemas, Where we can confess our faults to one another. donde podemos confesar nuestros pecados o nuestras faltas unos a otros. We can tell someone else our struggle Podemos decirle a alguien más de qué estamos batallando, so that they can help us get through the y de temptation. esa manera ellos nos van a ayudar a pasar sobre la tentación. And if someone comes to you asking for that kind of help, Y si alguien viene a usted buscando esa ayuda, you need to be ready to help them. usted tiene que estar listo para poder ayudar. If we're going to develop a culture of accountability, Si vamos a desarrollar esta cultura de poder ayudar, you're going to have to be very careful with that kind of information. usted tiene que ser muy cuidadoso con la información que va a dar. If someone comes to you and says, I need help in this area, Si alguien viene a usted y dice, yo tengo necesidad en esta área I have a particular temptation I'm struggling with, y tengo un problema específico en esta área, you need to be ready to help them specifically. usted tiene que empezar a saber cómo ayudarles específicamente en esa necesidad. But you need to be very careful not to go spreading that information around. Pero eso no quiere decir que usted va a ir hablando por todas las personas el problema, Because that's what destroys the culture of accountability. porque eso es lo que va a destruir la confianza que se pudo haber dado. So number 1, get accountability. Así que número 1, necesitamos cultivar esta cultura de podernos abrir. Number 2, in this pursuit of holiness, Y en esta carrera hacia la santidad, surround yourselves with holy people. necesitamos rodearnos con gente piadosa. Pick your friends carefully. Escoja a sus amigos cuidadosamente. It's hard enough as it is. Ahora es más difícil que antes. And so don't make it any harder. Así que no lo haga usted más difícil. Keep good influence around you. Manténgase con buenas amistades a su alrededor. That includes people that are going to correct you. Esto incluye a personas que lo van a corregir. And that sometimes it's going to hurt. Y muchas de las veces eso nos va a doler. But that's what we need. Pero eso es lo que necesitamos. If we're going to be successful in this pursuit, Si vamos a ser exitosos en esta carrera, we have to be willing to receive correction. necesitamos estar preparados para recibir la corrección. And so find friends in your life Así que encuentre amigos en su vida that are willing to correct you que estén dispuestos a poderlo corregir. and appreciate that. Y usted debe de apreciar eso. The point number 3, El punto número 3. when you recognize that you're failing in an area, Cuando usted reconoce que está fallando en una área, repent very quickly. tiene que arrepentirse muy rápido.
There is none of us who never fails. No hay ninguno de nosotros que nunca se equivoque. We all sin from time to time. Todos nos equivocamos y pecamos de vez en cuando. And while we're in this pursuit of Y holiness, cuando estamos buscando alcanzar esa piedad o santidad we're trying to draw nigh to God. y estamos tratando de acercarnos más a Dios, When you recognize that you have failed, cuando usted reconoce que ha fallado, don't try to diminish it. no trate de poder disminuir y decir, no es tan grande ese pecado. Don't make excuses. No haga excusas. If you try to make an excuse when you fail, Si usted trata de hacer alguna excusa cuando se ha equivocado, you're probably going to fail again. usted muy probablemente va a volver a caer otra vez. Recognize your sin Tiene que reconocer su pecado and turn from it and run. y entonces tiene que correr de él lejos. The last point we want to notice, Y el último punto que queremos notar, make it a priority to draw nigh to God. haga una prioridad el estar cerca de Dios. What does that look like in our lives? ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? It means spending time in His Word, Necesitamos pasar tiempo en su palabra, spending time in prayer, tiempo en la oración and all the other things that God commands us. y en todas las otras cosas que Dios nos ha mandado que hagamos. In Psalms, David writes, En Salmos, David escribió, how will someone keep his life clean from sin? ¿cómo la gente va a mantener su vida limpia del pecado? He says, by hiding your word in your heart. Dice, manteniendo tu palabra en tu corazón. If we want to be successful, we have to have God's word in our Si life. queremos ser exitosos en nuestra vida, necesitamos agarrar la palabra de Dios. And the incredible promise Y una promesa increíble is that when we draw nigh to God, es de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, He has promised to draw nigh to us. Él promete que también se va a acercar. We can be encouraged in this pursuit of holiness Podemos ser animarnos unos a otros en este proceso because it is possible. porque es posible. This is not a bar that is out of our reach. No es algo que no podamos alcanzar. God is not calling us to do something we cannot do. Dios no nos ha llamado a hacer algo que no podemos alcanzar. Paul wrote that with every temptation, El apóstol Pablo escribió que toda la tentación, God has made a way for escape. Dios ha hecho una puerta para poder escapar. Keep that kind of a verse on your mind. Hay que mantener ese versículo en nuestra mente. You might be struggling with something, Tal vez estamos batallando con un problema and you think, I just can't get through this. y decimos, no puedo atravesarlo. That's not true. Eso no es verdad. God has given a way. Dios ha dado un camino. It might not be simple. Tal vez no sea muy fácil, It might not be pain-free, tal vez no sea algo gratis, but there is a way. pero hay un camino. And the goal of holiness Y la meta final de la santidad and the pursuit to reflect God in our lives y el poder alcanzar el reflejo de la santidad de Dios en nuestras vidas, is certainly worth the cost. ciertamente vale el costo o vale la pena. If you're here this evening Si usted está aquí en esta noche and you recognize that that's not the way you've been living, y usted reconoce que esa no es la manera en que usted ha vivido and you're failing to reflect His will in your life, y ha fallado en reflejar la vida de Dios en sus vidas, you have the opportunity to come usted tiene la oportunidad de venir and get on that path this evening. y ponerse en ese camino en esta noche. You can start that growth Usted puede empezar a crecer and be in His family. y estar en la familia. If there's one here who wants to do that, Si hay alguien aquí que quiera hacer eso, we invite you to come, le invitamos a que por favor venga, believing in Christ, creyendo en Cristo, repenting your sins, arrepintiéndose de sus pecados, confessing Him as your Lord, confesando a Cristo como su Dios and being baptized into His body. y siendo bautizado en el cuerpo de Cristo. If you do that, He will add you to His church, Si usted hace eso, lo va a añadir a su iglesia and through the power of His grace, y a través del poder de su gracia, you can live that process of holiness in usted your va a life. poder vivir ese proceso de santidad hasta la vida eterna. Or if you are a member of His church, O si usted ya es parte de su iglesia but you need to come back and receive His forgiveness, y necesita regresar, necesita el perdón, you can come back. usted puede regresar. No matter how far you've fallen, No importa qué tan lejos usted se haya ido or how often you fail, o qué tan seguido usted falla, Jesus always welcomes us back. el Señor siempre nos da la bienvenida. So if you're here this evening Así que si usted está aquí en esta noche and you want to do that, we invite you to come. y usted quiere hacer eso, le invitamos a que venga.
Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle.